Hoy vamos a preparar unas tartaletas caseras súper crujientes con solo 5 minutos de trabajo real y muy pocos ingredientes. Es una receta fácil, económica y con un resultado de pastelería profesional. En el bol de la batidora voy a colocar 260 gramos de harina de trigo común. Coloco 30 gramos de harina de almendras, aunque también puedes usar harina de avellana. También añado 90 gramos de azúcar glass. Ahora le voy a añadir 110 gramos de mantequilla blandita. Puede ser con sal o sin sal, la que tengáis en casa. Y voy a mezclar todo con la pala de la batidora hasta obtener una textura arenosa como migas o arena húmeda. Si no tenéis batidora, lo podéis hacer perfectamente a mano frotando la mantequilla con los ingredientes secos con la punta de los dedos. Lo importante es no amasar todavía, solo integrar la mantequilla con la harina. Cuando la mezcla ya tiene esa textura de arena, añadimos un huevo mediano y mezclamos solo hasta que la masa se una. No hay que trabajarla demasiado para que no desarrolle gluten y luego las tartaletas queden duras. En cuanto la masa esté unida, la pasamos a la mesa, formamos una bola y la dividimos en dos partes. Aplasto cada parte formando un disco para que luego sea mucho más fácil estirarla. Coloco cada disco entre dos hojas de papel y la estiro con un grosor de 2 o 2,5 milímetros, así queda una masa fina y crujiente. Ahora llevo la masa estirada al frigorífico y la dejo reposar toda la noche. Este paso es muy importante para que la masa no se encoja durante el horneado y las tartaletas mantengan la forma perfecta. Al día siguiente saco la masa del frigorífico. Con el mismo aro voy a cortar primero la base como si fuera un cortapastas. Después corto tiras de masa para hacer las paredes de la tartaleta. Coloco las tiras por el interior del aro y presiono suavemente para unirlas con la base, procurando de que no queden huecos. Después recorto el exceso de masa con un cuchillo afilado y pincho la base con un tenedor para evitar que se infle al hornearse. Si veis que la masa se ha calentado mientras trabajáis, llevad las tartaletas otra vez al frigorífico durante 20 o 30 minutos antes de hornearlas. Horneamos en horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo o con aire, según el horno que tengáis, durante unos 20 minutos. Cuando las tartaletas estén casi horneadas, saco la bandeja del horno, desmoldo con cuidado y las pincelo con una mezcla de una yema de huevo y 3 a 5 gramos de leche, aproximadamente media cucharadita. También podéis usar media cucharadita de nata si lo preferís. Las vuelvo a llevar al horno entre 5 a 10 minutos, solo hasta que cojan un color doradito precioso y la yema quede completamente cocinada. Y ya están listas, dejamos enfriar completamente y podemos guardarlas durante mucho tiempo en una caja hermética, incluso fuera de la nevera. Lo mejor de esta receta es que podéis tener las bases preparadas y rellenarlas en cualquier momento con chocolate, dulce de leche, crema de vainilla, nata montada, frutas frescas, frutos secos, lo que más os guste. De verdad, es una base deliciosa, muy crujiente y queda espectacular en cualquier forma que le deis. En mi canal encontrarás muchísimos rellenos y cremas que te servirán perfectamente para rellenar estas tartaletas. He preparado una lista con diferentes sabores, texturas y opciones para que puedas elegir la que más te guste. En la descripción del vídeo encontrarás recetas de crema de dulce de leche, crema de caramelo extra firme, crema de café, cremas y rellenos con fruta, cremas de mantequilla, cremas de vainilla y pasteleras, opciones sin azúcar añadido, opciones sin lactosa y con bebidas vegetales. Así podrás combinar estas bases de tartaletas con el sabor y la textura que prefieras, desde rellenos suaves y cremosos hasta opciones más firmes y estables para tartas y postres profesionales. Tienes muchísimas posibilidades para crear postres diferentes con una sola base. Si te ha gustado esta receta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, comparte este vídeo con tus amigos y en tus redes sociales y ayúdame a que más gente, más personas conozcan mi canal y mis recetas.
Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias y hasta pronto.